La Universidad del Norte y el convenio Uninorte Telecaribe presenta Existe la necesidad de crear en las instituciones educativas un pensamiento global, transdisciplinar, abierto y complejo, que involucre a toda la comunidad, de manera que el profesorado y el alumnado actúen juntos en procesos de investigación abiertos, críticos y creativos en todos los campos. Se puede decir que el pensamiento es un poder de la mente humana mediante el cual ésta elabora significaciones con las cuales interpreta su relación con el mundo, con los demás y consigo mismo. Por otra parte, el pensamiento crítico es el poder que tenemos para examinar nuestro propio pensamiento y el de los demás. En este examen del proceso del pensamiento, lo criticamos, lo cuestionamos, observamos su proceso y cómo se articulan las distintas dimensiones para que llegue a ser eficaz y creativo. Entonces, es indispensable saber interrogar, argumentar, desarrollar juicios y comprender las múltiples relaciones que existen en el conocimiento y en el mundo donde vivimos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa en línea. El desarrollo de competencias humanas, o más bien el desarrollo del pensamiento, es el tema que trataremos hoy en línea. Nos acompaña en el estudio el doctor Ángel Villarini Jusino, director del Proyecto para el Desarrollo de Empresas de Pensamiento y profesor catedrático de la Universidad de Puerto Rico y la Autónoma de Santo Domingo, y el psicólogo Ulises Domínguez Merlano, coordinador pedagógico de Nuevas Tecnologías en la Educación del Centro de Informática de Uninorte. Bienvenidos. Doctor Villarini, comencemos por definir a los televidentes qué es el pensamiento, cuáles son los niveles de pensamiento y los componentes. Entendemos por pensamiento la capacidad que tiene un ser humano para recopilar información del ambiente en que vive, trabajar mentalmente esa información y como resultado de ese proceso construir una interpretación significativa de ese ambiente. Cuando examinamos la manera como las personas llevan a cabo este proceso que llamamos de pensamiento, podemos distinguir tres niveles. En algunos casos se trata de que las personas se enfrentan al ambiente con unos patrones previamente adquiridos y responden con una interpretación inmediata frente a ese ambiente. Eso es lo que llamamos el pensamiento automático. Ese pensamiento automático es el que llevamos a cabo cuando en ocasiones decimos, lo hice sin pensarlo. Sí. Y entonces denota que se trata de una respuesta que casi de un modo inconsciente yo disparo. Es lo que ocurre, por ejemplo, en todas las rutinas de nuestra vida diaria, como lavarnos los dientes, conducir, etcétera, ¿no? Y es un pensamiento que juega un rol importante en nuestra vida. Pero hay ocasiones en nuestra vida que nos enfrentamos a asuntos en la realidad que no podemos manejar en automático. Y ahí hacemos eso que decimos, me tengo que sentar a pensar, me tengo que parar a pensar, y con esto lo que queremos decir es que hasta ahora estábamos en automático, pero que ahora tenemos que cambiar a otro nivel. Y este nivel es el que llamamos reflexivo o sistemático. En el caso del pensamiento sistemático, lo que ocurre es que no hay respuestas previamente adquiridas para entender la situación o manejar la situación. Y entonces al ser humano no le queda más alternativa que salirse del automático y ponerse a pensar. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos ponemos a pensar? Bueno, pues en primer lugar cambiamos de actitud. Tomamos las cosas con más calma, tratamos de tranquilizarnos, tratamos de ver las cosas con objetividad, así que el pensamiento implica unas ciertas actitudes. Por otro lado, emprendemos una serie de operaciones mentales. Me tengo que poner a observar con cuidado, tengo que analizar esto en sus diferentes partes, tengo que relacionarlo, tengo que recordar tal o cual cosa, tengo que razonarlo y tengo que evaluar si la conclusión a la que he llegado es o no es la más acertada. En otras palabras, que el pensamiento sistemático, además de una actitud, supone una serie de operaciones o de procedimientos mentales
que nosotros llamamos las destrezas de pensamiento. Observar, comparar, ordenar, agrupar, inferir, evaluar, para finalmente solucionar el problema y tomar la decisión. Finalmente, hay ocasiones muy especiales en la vida donde incluso el pensamiento sistemático, reflexivo, nos plantea problemas. Y en esas ocasiones en la vida es que comenzamos a romper esquemas. En esas ocasiones nos percatamos que todo nuestro enfrentamiento con la realidad está condicionado por unas estructuras conceptuales, por unas ideas que tenemos en nuestra mente, por una manera de manejar la realidad que nunca habíamos cuestionado, que la habíamos aceptado como parte de todo el proceso cultural en que vivimos. Pero ahora, por situaciones especiales que se dan, uno entonces se ve obligado a volverse sobre su propio pensamiento, cuestionarlo, interrogarlo, y ahí es donde entonces la persona descubre eso que antes yo decía, de que toda nuestra relación con la realidad está mediada por el pensamiento. Cuando uno reconoce eso, es algo así como lo que le podría ocurrir a, digamos, un miope como yo, que haya nacido toda su vida con sus espejuelos, ¿verdad? Y si la persona se quita los espejuelos, ya no podría ver el mundo. Por lo tanto, piensa que los espejuelos son algo perfectamente natural, que cuando Dios hizo el orden del mundo, pues me creó con espejuelos, y nunca la persona se ha interrogado acerca de ese instrumento. El pensamiento crítico es ese ejercicio de uno reconocer que estamos viendo la realidad a través de unos lentes que la propia sociedad construye o que el propio individuo construye, para tratar de examinar si esos lentes son buenos o no. Claro, yo no puedo ver sin mis lentes y por lo tanto no existe la posibilidad de que uno se quite los lentes. Todos vemos a través de lentes, pero sí puede ser que los lentes necesiten un cambio de receta o que los lentes estén manchados. Y entonces el problema es que cuando los lentes necesitan un cambio de receta o están manchados, yo me creo que la realidad es de un modo cuando la realidad es de otro. Y yo la estoy viendo así de ese modo porque mis lentes ya no sirven o porque mis lentes están manchados. Entonces el pensamiento crítico es ese ejercicio de uno entonces quitarse los lentes, dejar de ver la realidad por un momento y entonces limpiar los lentes, corregir concepciones, distorsiones, modificar actitudes, ¿no? A usted, profesor Domínguez, hemos entendido que está trabajando en el campo del desarrollo del pensamiento crítico en el aula virtual. ¿Nos podría comentar sobre esto? Bueno, el trabajo que realizamos básicamente tiene que ver con educación a distancia mediada con tecnología, es decir, no son escenarios de aprendizaje presenciales, sino que están mediados por todas las redes de información. Básicamente trabajamos con estudiantes que no están presentes en un salón de clase. Esto implica un reto porque hay que diseñar ambientes de enseñanza-aprendizaje que realmente promuevan el desarrollo de estrategias de pensamiento. Eso, ¿por qué un reto? Porque es mucho más compromiso para el docente monitorear lo que cada estudiante hace en esos escenarios. Se podría decir que en este desarrollo de pensamiento del aula virtual, o en cualquier otro tipo de proceso de pensamiento caben los tres niveles. Bueno, como dice el compañero, el aula virtual plantea unos problemas que estamos tratando de vencer mediante el desarrollo de nuevas formas tecnológicas. Lo que nosotros tenemos que tener claro es que el desarrollo del pensamiento no es mero consumo de información, es la capacidad para examinar, para producir nueva información. Y entonces eso requiere un tipo de tecnología mucho más interactiva de aquella a la que estamos acostumbrados, ¿verdad? Va a requerir el diseño de programas que verdaderamente pongan a pensar al estudiante, donde el estudiante pueda manifestar su pensamiento para que haya entonces un instrumento que esté examinando ese pensamiento o que esté ayudando a examinarlo. ¿Cuáles son las estrategias, profesor Domínguez, las estrategias que están utilizando en el aula virtual? En este caso, partimos de que el docente es un elemento fundamental porque indudablemente no existe un desarrollo tecnológico que pueda por sí monitorear el desempeño del estudiante. Claro. Entonces nosotros partimos de la concepción de que el aprendizaje es un proceso social y discursivo, en el que el estudiante tiene inicialmente unos espacios donde puede apropiarse de los conceptos y luego ir a un escenario donde puede discutir
con otros compañeros y con el docente. Y en esta medida se hace una dinámica de clase donde nosotros podemos conocer cómo el estudiante va articulando su pensamiento y cómo es capaz de expresarlo en la solución de un problema, de un caso planteado, por ejemplo, en un foro de discusión. Entonces, en la medida, aquí vamos mirando que el estudiante aprende de otros y con otros, y el docente va acompañando y va jalonando ese proceso. No es fácil al principio, porque en estos escenarios virtuales, como decía el doctor Villarini, hay una serie de limitaciones que son técnicas o tecnológicas. Por ejemplo, el hecho de que el estudiante tenga que redactar todo el tiempo. Pasa de un mundo de la oralidad, como es el salón de clase presencial, a un mundo donde hay que escribir todo el tiempo y hay que leer todo el tiempo. Y esta es una habilidad que el estudiante debe desarrollar o potenciar versus lo que pasa en la clase presencial. Además, en estos escenarios virtuales hay un elemento que es importante, y es que el estudiante tiene la oportunidad de documentarse, de releer, repensar sus respuestas y luego publicarlas. Entonces, ahí hay un elemento importante en el docente, y es tener la capacidad de ir monitoreando cada intervención del alumno e ir haciéndole las anotaciones correspondientes para que eso sirva como retroalimentación y el alumno a su vez vaya monitoreando sus procesos de reflexión. Es decir, hasta dónde he podido alcanzar, ¿verdad?, un desarrollo apropiado y qué cosas son débiles y qué cosas debo reforzar. Esta metodología es nueva para todos nosotros y nos abre como unos nuevos ojos al proceso de pensamiento y de educación. Los invito en este momento para que vayamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos a En Línea a seguir hablando del proceso de pensamiento. Ya regresamos. Estamos en línea. Regresamos aquí en línea, estamos hablando de los procesos de pensamiento. ¿Cuáles son esas actividades que se generan para producir ese desarrollo de pensamiento, ya sea virtual o en el aula? Lo primero que tenemos que tener en cuenta para contestar esta pregunta es que el pensamiento no es un tema del que queremos hablar, sino un arte, una habilidad o una competencia que queremos desarrollar. Y por lo tanto el trabajo con el pensamiento supone un cambio en la práctica educativa de un proceso que ha consistido fundamentalmente en que el maestro le transmite una información al estudiante a un proceso interactivo donde el maestro actúa como un promotor, como un facilitador de un proceso que lleva a cabo el estudiante. Esto vale tanto para el aula regular como para el aula virtual. Claro. Entonces el gran reto de la pedagogía del pensamiento es cómo desarrollamos un tipo de verdadera interacción. En este sentido, el aula se convierte sobre todo en un taller. Un taller donde estudiantes y docentes se reúnen a examinar ciertos temas o ciertos asuntos, y el manejo de los temas o los asuntos requiere que el estudiante se ponga a pensar. Por ejemplo, podemos traer un asunto controvertido que se está discutiendo en el país en ese momento y que interesa a los estudiantes, y se pide a los estudiantes que se expresen sobre el asunto. Inmediatamente lo que se activa en los estudiantes es el pensamiento automático. Ya todo el mundo tiene una opinión hecha acerca del asunto y la dispara. La tarea entonces del docente es provocar un proceso mediatizador donde logra que el estudiante reconozca las limitaciones de su pensamiento automático y se eleve entonces al pensamiento sistemático, que es un pensamiento científico, y posteriormente para que se eleve al pensamiento crítico. Eso se consigue en la medida en que hoy día vivimos en una sociedad en donde con respecto a todo asunto hay opiniones tan discrepantes que basta que uno ponga a los estudiantes a hablar para que los estudiantes se percaten de que hay diferentes opiniones sobre el asunto, y que entonces él tiene ahora la tarea de defender la suya frente al resto del grupo, ¿no? Y persuadir a los otros de que su posición es la más correcta. En este sentido, el tradicional diálogo socrático sigue siendo una de las estrategias más efectivas para promover el pensamiento sistemático. También, por otro lado, cuando los estudiantes no logran ponerse de acuerdo, entonces no les queda más alternativa
que examinar cuáles son los paradigmas desde los cuales está funcionando su pensamiento que les impide ponerse de acuerdo. Esto los eleva al nivel de pensamiento crítico. Así que en resumen se trata de promover en el aula un tipo de interacción entre los estudiantes, y maestros que los lleve a activar su pensamiento sistemático y su pensamiento crítico. ¿Y de qué manera se están diseñando estas actividades para desarrollar pensamiento? Bueno, lo primero es lo mismo que en el aula virtual, ¿verdad? Esto requiere una formación, una capacitación nueva de los maestros, una introspección, es decir, requiere que los propios maestros empiecen a pensar sistemáticamente y críticamente, ¿verdad? Y comiencen a percatarse que han estado concibiendo el proceso educativo bajo unos paradigmas que ya no son efectivos. Y es la única manera en que verdaderamente vamos a poder reformar la educación, es reformando primero los educadores, que los educadores se reformen, ejercitando esto que llamamos el pensamiento sistemático y crítico. La Universidad del Norte cada día se abre más hacia formas de educación sistemática, implementando tecnología. Usted, profesor Domínguez, está trabajando en este desarrollo del aula virtual. ¿Por qué se crea este campo? Bueno, es una alternativa dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pues en algunos casos se han diseñado para poder llegar a aquellos estudiantes que geográficamente están distantes. En otros casos es como una manera o una alternativa diferente de crear ambientes de enseñanza-aprendizaje. Aquí hay un punto importante que hay que tener en cuenta y es el docente y el estudiante como dos actores principales. Como decía el doctor Villarini, es fundamental que el docente esté capacitado en estas nuevas estrategias. No queremos un docente que conozca 20 modelos y que cuando vaya a su clase haga una clase tradicional, y mucho menos que ese esquema tradicional lo lleve a un ambiente virtual donde el estudiante no tiene la posibilidad de tener al docente ahí. Entonces hay que crear estrategias de aprendizaje donde se fomente la interacción y que el docente juegue un papel fundamental en ese monitoreo cognitivo, si lo podemos llamar así, de cada estudiante. ¿Cuáles son los procesos de aprendizaje en este campo? ¿Cómo se conciben? ¿Qué diferencias hay entre el aula que conocemos todos y el aula virtual? Bueno, aquí la diferencia, como había mencionado anteriormente, está marcada primero por el escenario donde se desarrollan estos procesos de aprendizaje. Y hay un elemento que es característico de ambos, y es el docente y la estrategia pedagógica que utiliza para promover y acompañar el aprendizaje. Un docente acostumbrado a dar una clase tradicional donde él tiene todo el conocimiento y los estudiantes solamente reciben, representa una dificultad tanto para la clase presencial como para una clase virtual o un escenario virtual. Entonces lo que tratamos aquí es que sea un docente que domine una estrategia pedagógica a cabalidad, la conozca en profundidad y luego pueda hacer algo con eso en un ambiente de enseñanza-aprendizaje, sea presencial o virtual. Por ejemplo, el trabajo colaborativo es una estrategia que hemos estado utilizando acá, tanto en clases presenciales como en los escenarios virtuales. Y hemos encontrado elementos muy característicos. Por ejemplo, yo le había mencionado inicialmente que hablamos de que el aprendizaje es un proceso social, discursivo, de compartir. Entonces el aprendizaje colaborativo básicamente se fundamenta en trabajar en grupos pequeños alrededor de la solución de un problema o del análisis de un tema en particular, donde los estudiantes comparten, luego forman grupos de expertos, entre ellos vuelven, comparten, intercambian opiniones, regresan a su grupo original y entre ellos pues tienen mayor información, han podido comprender y son capaces de explicarle al compañero. Nosotros siempre partimos de la consideración que si no es capaz de explicarle al otro, de darle ejemplo al otro, no ha comprendido el concepto. Entonces es un elemento fundamental que se da tanto en la clase presencial como en la clase virtual. Pero hemos encontrado algunos puntos que hay que mencionar. Por ejemplo, el estudiante trae unos esquemas de 11 años, 12 años de proceso de aprendizaje en los colegios, donde está acostumbrado a que el profesor llegue y dicte la clase. Y cuando se le cambia el escenario, aún se le explique, hay algunos estudiantes que se mantienen reacios al principio. Es decir, profesor, yo vine para que me dicten una clase. Entonces son los estudiantes con los que uno tiene que trabajar e ir muy de la mano hasta que ellos vayan asimilando, porque yo les digo, para algunos el conflicto cognitivo que crea el enfrentarse con una temática, con un concepto a veces es doloroso.
Y entonces tratamos de evitar eso y nos gusta que el profesor nos dicte Sí, la porque clase. estamos acostumbrados a que casi que nos lo dan masticado la información. Entonces, igual sucede en un escenario virtual. Se crean, por ejemplo, foros privados de discusión para que cada grupo resuelva el problema o analice el tema de estudio. Aquí siempre hay una limitante con la tecnología y es el tener que escribir todo para que el otro sepa qué estamos haciendo. La idea es ir incorporando gradualmente tecnología que permita el manejo de audio y video, es decir, que pueda en tiempo real compartir con los compañeros y resolver el problema o llegar a un acuerdo a través del consenso del grupo. Y luego, pues, el docente estaría ahí monitoreando todo el proceso. Muy bien, aquí estamos aprendiendo de dos campos, del aula virtual y del aula que llevamos nosotros implementando en el proceso educativo por mucho tiempo. En este momento los puedo invitar para que vean Quincena Universitaria, donde mostramos los acontecimientos más importantes de las últimas 2 semanas en la Universidad del Norte. En el marco del 15º Festival de la Cultura que organiza el Centro Cultural Cayena, se realizó la 4ª Muestra Internacional de Videoarte y el 2º Encuentro Regional de Cineclubes del Caribe. Abstracciones de Mario Volpe. Así se denominó la exposición de pintura realizada en el Coliseo Cultural y Deportivo Los Fundadores. Mario Volpe es un artista barranquillero radicado en Suiza, quien ha expuesto sus trabajos exitosamente en todo el continente americano y europeo. Otro evento a destacar del Festival de la Cultura es la conferencia La Palabra en el Arte, Arte y Cultura en el Conflicto Colombiano,